Muy buenas tardes, señora Luisa. Bienvenida a nuestro bufete de abogados, los duros de la Libre SAS, con más de 15 años de experiencia en casos de responsabilidad civil extracontractual. Les presento a mi equipo de trabajo, mis colegas que nos acompañan en este bufete. Por un lado tengo a la doctora María Camila Beltrán Aguirre, es abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Procesal. De igual manera, la doctora Mari Granados Casas, abogada de la Universidad Libre, también especialista en Derecho Procesal. Por otro lado, me acompaña la doctora Angie Viviana Rincón Soto, abogada de la Universidad Libre, especialista en seguros. Y por último, nos acompaña en este buffet la doctora Natalia Sastoque García, abogada de la Universidad Libre, especialista en seguros. Y señora Luisa, como usted ya sabe que nos hemos comunicado con usted, me he comunicado con usted, mi nombre es Ronaldo Parada, yo soy abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho de Familia. Señora Lisa, haciendo esta presentación, ¿podría informarme e informarnos aquí a todos en la mesa cuáles fueron los hechos ocurridos el 24 de diciembre del año pasado que dio origen a esta consulta? Sí, señor, buenas tardes. Muchas gracias a todos y mucho gusto a todos. Sí, como usted lo nombró, el pasado 24 de diciembre del 2021 en la ciudad de Ibagué ocurrieron los hechos, lo cual fue el accidente que ocasionó la muerte de mi esposo y padre de mis dos hijos. Quiero aclarar y quiero enfocar de que él sustentaba prácticamente esta casa en cuanto a alimento y en cuanto a todo. Como tal, ese día, un camión, pues ese accidente pasó que un camión que estaba afiliado a la empresa Transportes de Carga del Pacífico Limitada, el conductor pues iba en sentido contrario y chocó con el vehículo de mi esposo, por lo cual generó la muerte de él. Entonces, eso fue lo que pasó. Eh, Señora Luisa, haciendo este recuento, ¿tiene Sí. algunas dudas al respecto que podamos nosotros, digamos, despejar? Sí, claro que sí, la verdad tengo varias dudas. Usted sabe que esta situación es bien compleja y es bien complicada y quiero que ustedes me resuelvan pues estas dudas que tengo. La primera es en qué sitios, jurídicamente hablando, es válida la demanda que haremos. Perfecto, señora Luisa, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Sastoki y yo soy la que va a responder esta inquietud. Este es un Gracias. proceso originado en responsabilidad civil extracontractual. Vamos a analizar un poco por qué es una responsabilidad civil extracontractual para entrar un poco como en contexto. Es el hecho el cual, pues, todo lo que ocasionó este conflicto fue realizado por dos personas, fue efectuado por dos personas, natural y jurídica, que no tenían ninguna relación contractual, o sea, no tenían una relación en donde se estipulara un contrato, que uno trabajara para el otro, no, sino que eran dos desconocidos y pasó este hecho. Ok. Entonces vamos a remitir ahora pues al Código General del Proceso en aras pues de resolver ya como tal su inquietud y nos vamos a basar en el artículo 28. Este artículo 28 nos indica y tiene unos numerales en los cuales especifica ciertas actividades, ciertos hechos. Nuestro caso está especificado en el numeral sexto, que habla específicamente de los procesos de responsabilidad civil extracontractual y quién es el juez competente al cual se le debe pues demandar, presentar la Ujú. demanda. Pero esta también nos da la posibilidad, porque en la norma nos indica que el demandante, o sea, usted, señora Luisa, tiene la capacidad de elegir dónde lo va a hacer. Entonces le voy a explicar un poco cuáles serían los lugares en los cuales podemos demandar, presentar la demanda y quién podría ser el juez competente para el mismo. Entonces, basándonos como tal en la naturaleza del asunto, que es una responsabilidad extracontractual, nos vamos al numeral sexto que nos indica que será el juez competente en el lugar en donde sucedió el hecho. Y como usted ya nos indicó anteriormente, el hecho ocurrió en la ciudad de Ibagué. Entonces, como primera medida y como primera opción que nosotros tenemos es que vamos a interponer la demanda en la ciudad de Ibagué. Pero también por regla general, el numeral primero nos presenta que también es el juez competente el domicilio del demandado. Pero como esto vamos a demandar es a una empresa, ¿no? A Transportes de Carga del Pacífico Limitada, pues esta Sí. tiene como una naturaleza diferente, porque es una persona jurídica.
Entonces, también en ese mismo artículo nos indican el numeral quinto que al ser una persona jurídica es competente el juez del domicilio principal de la empresa. Y el domicilio principal de la empresa, pues, es en Tuluá. Entonces, tenemos las dos opciones. La norma nos indica que podemos elegir como mayor nos beneficie a nosotros como demandantes donde vamos a presentar la demanda, ya sea en Tuluá o en Ibagué. Pero también hay que establecer la competencia del juez. Entonces, es necesario tener en cuenta pues, existe una competencia prevalente a consideración de las partes y tenemos que acudir en este caso al artículo 29 del Código General del Proceso. En este caso en particular, pues no se aplica, por lo tanto vamos a analizar un factor objetivo y un factor territorial. En el factor objetivo se encuentra integrado por la naturaleza del asunto o la cuantía en particular. Y en este caso aplicaremos el artículo 25 y de acuerdo al factor territorial que se encuentra estipulado en el 28 del mismo código, del Código General del Proceso, en el numeral sexto que ya le había explicado, pues es como tal la naturaleza del asunto. También tenemos que identificar la cuantía, pero en la cuantía la vamos a identificar más adelante con las dudas que pues usted también tenga, y si no, pues nosotros le vamos a identificar cuál sería esta cuantía, y es que esto se divide en varias, en mínima, en menor y en mayor, y según cada una de estas cuantías, pues tiene un juez competente. Entonces, así como rápido, en la cuantía si es mínima, va a conocer el juez civil municipal, ya sea de Tuluá o de Ibagué, única instancia. Si es menor cuantía, entonces sería en primera instancia y ante el juez civil municipal. Y si es mayor cuantía, pues sería ante los jueces civiles del circuito en primera instancia. Eso sería pues para resolverles dudas. Si tiene otra inquietud, con mucho gusto, claro que sí. Ok, vale, o sea, se puede o en Tuluá o en Ibagué. Sí, exactamente, a elección suya como demandante y pues que no sea favorable en materia probatoria, claro que sí. Ah, ok, vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que yo tengo es, ¿qué otras condenas vamos a pedir a mi favor y más que todo a favor de mis hijos, que es lo que más me preocupa en cuanto a dicha demanda? Claro que sí, señora Luisa, me presento. Mi nombre es Mari Granados y estoy feliz de acompañar la solicitud. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta qué es una pretensión para que nos guiemos un poco dentro del proceso. Le cuento, señora Luisa, una pretensión es la declaración de voluntades mediante la cual se le solicita al órgano jurisdiccional, tal como le comentaba la doctora Natalia anteriormente, frente a un demandado, una actuación de fondo que declare, constituya o imponga una situación jurídica que obligue a observar o determinar una conducta. Ya entendió esto un poco más, me parece pertinente el 88 del Código General del Proceso, el cual nos lleva hacia la acumulación de pretensiones. Y esto es que el demandante podrá acumular pretensiones en una misma demanda para que se presenten de estas conjuntamente. Me parece interesante, como le decía, ya que usted tiene la intención de que esta demanda sea presentada tanto para su representación como la de sus menores hijos. Por esto es que traigo a colación este artículo que nos sustenta que también podrán formularse demandas de pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados. Bien, señora Luisa, ya cotejando un poco más preciso su respuesta, su pregunta, le informo que la pretensión principal a la cual el BUTFED se pretende acoger es la declaración de la responsabilidad civil extracontractual de la empresa Transportes de Carga del Pacífico, con la cual se busca que se declare la total responsabilidad por la muerte del señor José Castiblanco, la cual ocurrió en un accidente de tránsito en el perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, tal como usted nos comenta, el día 24 de diciembre del 2021. Sí. Y bien, señora Luisa, como le explico esta pretensión, entonces como consecuencia de esa pretensión vamos a solicitar lo siguiente. Claro está, teniendo en cuenta que cada individuo, como él es usted y sus menores hijos, van a tener cada uno pretensiones distintas. La primera es la suya, en la cual vamos a solicitar 100 millones de pesos por daño emergente relacionado con el daño generado al vehículo en el cual se movilizaba el día 24 de diciembre su señor esposo ya fallecido.
Sí. En segunda medida, vamos a solicitar 100.500.000 pesos a título de lucro cesante consolidado y futuro por el daño que le ha generado el deceso de su cónyuge. En tercera medida, vamos a solicitar 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño moral. Y en este punto me parece preciso recordarle, señora Luisa, que los daños morales no los vamos a cuantificar en millones o en dinero, sino que en este momento, según órdenes judiciales, vamos a cuantificarlos en salarios mínimos. Por eso me refiero a 80 salarios. Okay. Bien, señora Luisa, usted se estará preguntando, pero ¿y entonces si eso voy a solicitar yo, qué vamos a solicitar para mis menores hijos? La respuesta, Sí. señora Luisa, es que vamos a tener en cuenta la capacidad psicológica y el daño moral que se les pudo haber causado en ese momento. El primero es para la menor Paola Castiblanco Pérez, por la cual vamos a solicitar una suma de 487.512.000 pesos. Esto a título de lucro cesante consolidado y futuro producido por el deceso de su padre. Y en segunda medida, vamos a solicitar 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el daño moral. Finalmente, señora Luisa, es importante tener en cuenta que el joven Sebastián Castiblanco Pérez de su pretensión. Esta con el fin de que se le reconozcan 487.512.000 pesos a título de lucro cesante consolidado por el deceso de su padre y 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el daño moral. Si sumamos todas estas pretensiones, señora Luisa, nos va a dar un total de 1.414 millones. Y no sé si recuerda un poco lo que le acabo de hablar la colega Natalia sobre las cuantías. Este punto aquí es muy importante, ya que esto nos va a ayudar a determinar a qué juez debemos acudir, que en este caso vamos a acudir a un juez que conozca sobre mayor cuantía, ya que son 1.414 millones de pesos. Okay. ¿Algo que preguntarme en este punto, señora Luisa? Pues, o sea, entendí absolutamente todo, muchas gracias, pero sí quisiera saber cómo vamos a comprobar este dinero. No sé si me hago entender. Sí, sí, señora. Bueno, entonces, esta pregunta es bastante como contundente acá, porque pues muchas personas se preguntan, pero ¿cómo vamos a demostrar este tipo de daño? Acorde a esto, nosotros debemos tener en cuenta que para ello debemos acudir al artículo 206 del Código General del Proceso, el cual nos habla del juramento estimatorio. Para explicarle un poco qué es el juramento estimatorio, o precisarle que es un medio de prueba fundamental que nosotros como bufete en representación suya vamos a utilizar para cuantificar la indemnización o compensación que nosotros pretendemos demostrar. ¿Esto para quiénes es? Esto es para toda aquella persona que pretenda una indemnización, compensación de frutos o de mejoras, tal como en este caso nosotros que pretendemos una indemnización. Y acorde a cómo vamos a solicitar que se determinen los montos a la indemnización, es importante acudir a la jurisprudencia. La jurisprudencia lo que nos dice, señora Luisa, el Consejo de Estado en su sección tercera, precisamente en el comunicado del 4 de septiembre del 2014, es que en materia de daño moral lo que vamos a hacer es que el concepto rector va a ser el mismo que se ha manejado durante años, con la diferencia de que las variables van a estar al nivel de cercanía, de prueba civil o relación afectiva que se logre demostrar. Y esto según la gravedad de la lesión, y con esto vamos a calcular y cuantificar los daños morales. Ok. Vale. ¿Alguna duda? Muchísimas gracias. No, me resolviste toda la duda, muchas gracias. Tengo Vale, con otra gusto. pregunta, qué pena con ustedes. Me preocupa realmente al momento de que nosotros hagamos la demanda, la empresa encargada, por decirlo así, o afectada, que es la que tiene afiliada el camión, como que saquen excusas o no me vayan a responder en cuanto a la demanda y que digan que no pueden pagar o no pueden responder en cuanto a esto que le estamos solicitando. Ay, ¿qué podríamos hacer? O si llega a pasar esto, ¿qué podemos responderle? Claro que sí, señora Luisa, realmente es una inquietud bastante lógica y muy acertada. Mi nombre es Angie Rincón y de acuerdo a mi experiencia en temas de seguros, le voy a contestar teniendo en cuenta dos asuntos muy importantes.
El primero es que, de acuerdo a lo que usted nos acaba de comentar, la empresa es de Transportes de Carga del Pacífico Limitada. Entonces, teniendo en cuenta esto, y pues como lo dice su nombre, el objeto social de la empresa es de transportes, motivo por el cual cuenta con un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, lo que nosotros conocemos como el SOAT. Esto está regulado en el decreto 663 de 1993, en su artículo 192, en el cual nos muestra cuáles son los objetivos del SOAT. Lo que realmente nos interesa a nosotros es el literal A, en el cual nos especifica que este SOAT nos ayuda a cubrir la muerte o los daños corporales o físicos causados en las personas, los gastos que se deben cubrir por atención médica, por la parte farmacéutica, la parte hospitalaria, las incapacidades que se pueden generar, también gastos funerarios o ocasionados por el transporte, pues para la parte del sector de salud. Entonces, esta parte nos da como una seguridad de que este SOAT nos va a cubrir un monto específico. Estos montos están regulados de acuerdo a los años. En el presente año, que es en el 2022, nos especifica que cubre 750 salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, acá ya sabemos que tenemos un monto que está asegurado pues, por parte del SOAT. Pero claramente, de acuerdo a lo que le estaba comentando mi colega Mari Granados, pues la cuantía de este proceso va a ser bastante alta. Entonces, pues este monto no nos alcanza para todo lo que nosotros queremos cubrir para garantizarle su derecho. Entonces, es necesario acudir al Código General del Proceso, específicamente en el artículo 590, en el cual nos habla de las medidas cautelares de los procesos declarativos. En el presente proceso que vamos a iniciar es un proceso declarativo. Y de acuerdo a la empresa que es pues, de transporte, que se mueve con automóviles, pues estos están sujetos a registro. Le voy a explicar de una manera muy resumida qué es una medida cautelar, pues para que todos entendamos de lo que estamos hablando en este momento. De una manera muy resumida y como muy fácil de entender, es que las medidas cautelares garantizan, o es el mecanismo que nosotros tenemos para solicitar y garantizar anticipadamente el cumplimiento de un fallo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que estamos en un proceso declarativo que va a ser sobre bienes sujetos a registro, yo considero, de acuerdo a mi experiencia, que la medida cautelar que cabe perfectamente en este proceso es la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro, que estos se encuentran en el artículo 590 en el numeral primero. Entonces, le voy a explicar esta medida de qué trata. Lo que hace es dar publicidad a terceros sobre que determinados bienes sujetos a registro están en un proceso judicial. Entonces, esto puede generar dos situaciones. La primera es que la persona que vaya a tener, pues, la adquisición de este bien, pues, sabe que está en un proceso judicial. Entonces, si este proceso, pues, lo logramos ganar, que es lo que todos acá, pues, esperamos, teniendo en cuenta, pues, toda la situación que usted nos comenta, esa persona seguramente va a poder perder el bien porque, pues, está a su derecho que debemos garantizar, que lo vamos a hacer pues con la medida cautelar que vamos a solicitar en la presentación de la demanda y pues por temas de estrategia de nosotros lo vamos a hacer pues por escrito separado. Esa es la primera situación que se puede presentar. La segunda situación que se puede presentar es que una persona normalmente no va a adquirir un bien en el que sabe que está pues con algún gravamen. Entonces pues eso genera que el bien no se vaya a poder pues comprar, vender, porque las personas suelen ser como reacias a estos temas si saben que el bien está en un proceso judicial. Entonces, de acuerdo a esto, quiero preguntarle si tiene alguna duda de lo que le he comentado o me ha entendido perfectamente. Te he entendido, muchas gracias. Bueno, le comento que hay algo muy importante que necesitamos todos como bufet, que usted tenga muy presente y pues nos dé la autorización si a usted le parece. En el momento de que piden medidas cautelares de carácter patrimonial, usted debe prestar una caución. ¿Qué es una caución? Es un monto de dinero que usted pues debe dar para responder por costas o perjuicios que se puedan derivar por la práctica de esta medida cautelar. Normalmente es el 20% de lo probado en las pretensiones. Entonces, como vemos, la cuantía de este proceso va a ser una cuantía bastante alta. Entonces, pues este monto puede ser bastante alto porque estamos hablando del 20%.
Pero ¿qué sucede? Nosotros como abogados podemos solicitarle ante el juez una disminución de este porcentaje debido pues a la situación en la que lastimosamente su esposo falleció, en la que usted está cuidado de dos niños pues menores de edad, en el que era su esposo el que solventaba totalmente su casa. Entonces podemos solicitar pues una disminución, pero pues queremos saber su autorización, si esto le parece bien. Sí, claro que sí. Bueno, señora, nosotros internamente vamos a analizar toda la parte de la cuantía y le vamos a estar comentando cuánto sería este monto. Todos los procesos se lo vamos a estar informando porque pues lo que necesitamos es que usted esté totalmente de acuerdo con todo lo que vamos a realizar. Entonces, con lo que le acaba de comentar, pues terminaría la respuesta a su inquietud, a menos de que tenga alguna duda o algo respecto al tema específico. No, doctora, muchas gracias por responder mi inquietud. Sí tengo otras preguntas, pero no relacionadas a lo que le pregunté a usted. Quisiera saber en cuanto a este proceso, para poder ya presentar la demanda y pues agilizar, por decirlo así, el proceso judicial, ¿les debo otorgar un poder o algo por el estilo? Mi señora, sí señora, mira, es muy importante tener en cuenta que para nosotros poder accionar el aparato judicial, usted nos debe a Sí. nosotros como fue conferir unos poderes especiales. En este caso, son dos poderes diferentes. Uno, que usted como persona mayor, adulta, nos otorga a nosotros y otro que nos otorga sus hijos, ¿no? En este caso son menores de Sí, edad, entonces es un poder para usted y otro poder para los menores. Le voy a Ok, explicar rápidamente el poder especial que usted nos tiene que hacer llegar a nosotros. sí. Eso es algo muy sencillo. Aquí dice rápidamente, toca poner Ujú. la fecha, toca poner Sí, la ciudad, ¿sí? Y de igual manera, bufé los duros de la libre SAS, su nombre y número de identificación, en este caso el número de cédula, sí. el de dónde es la cédula, y Ujú. rápidamente pues le voy a leer para que usted sepa cuál es el contenido del poder. Claro. Es Dice, confiero poder especial amplio y suficiente al bufé de los duros de la libre SAS, identificado con mi número 50234-720-2, para que me represente en calidad de demandante en el proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa Transportes de Carga del Pacífico LTDA. El bufé de los Sí. duros de la libre SAS podrán ejercer todas las facultades que me corresponden en calidad de demandante en el proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa Transportes de Carga del Pacífico S.A. Ese es el contenido del poder ordinario y especial. El ordinario, pues porque usted es mayor de edad, pero especial en el sentido de que nos lo otorga a nosotros, y otro especial que nos lo otorga directamente sus hijos, porque con la calidad de que ellos son menores de edad. Rápidamente Mm, también le ponemos el nombre, identificación, en este caso la tarjeta de identidad, y, sí. y en representante, entonces yo le leer rápido cuál es el contenido de ese poder también. Entonces, los nombres de los muchachos, la tarjeta de identidad, la identificación, en mi Sí. calidad de representante de mi hijo, el nombre en este caso suyo, Ujú. o el nombre de los niños, y nada, confiero poder amplio y suficiente al bufé de los duros de la libre SAS identificado con el número para que lo represente en calidad de demandante en el proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa Transportes de Carga del Pacífico LTDA. Entonces, el bufé de los duros de la libre SAS podrá ejercer todas las facultades que le corresponden a mi hijo en su calidad de demandante en el proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa Transportes de Carga del Pacífico LTA. Mm, Firman ahí, entonces atentamente firma y firmamos nosotros. ok. Mi señora, es muy importante, ¿sí? Porque nosotros en este momento con fundamento jurídico en el decreto 806 del 2020, ¿sí? En el Sí. artículo 15, es muy importante poner el correo electrónico de nuestro buffet porque es un requisito que en este caso toca, digamos, cumplir con lo establecido en el decreto. De igual Sí. manera, le voy a leer rápidamente, digamos, los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital. Con la sola antefirma se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o de reconocimiento. El poder se indicará expresamente la dirección del correo electrónico del apoderado, que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Entonces, ese es el poder que usted y el correo que toca Mm, anexar ahí en los poderes.
Ok, entonces ustedes me envían ese poder y yo lo diligencio, sí, y se los envío a ustedes, ya todo completo, Sí, confirma todo, ¿sí? exactamente. Nosotros se lo enviamos, usted lo que hace es llenarlo, y lo lee, lo llena, nos lo escanea y nos Sí. lo envía al correo que le vamos a hacer llegar. Ah, vale. Ay, muchísimas gracias. Tengo ya una última pregunta que pues me toca leer porque un familiar me está colaborando, pues o sea, me está aconsejando más bien en cuanto a esta situación, porque la verdad sí estoy muy preocupada y desesperada, entonces él me dijo, pregunta esto, pues al bufete de abogados. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil que van a invocar como lo procesal y lo probatorio? Sí, señora Luisa. Buenas tardes. Buenas Bueno, acá tardes. lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual, que como lo han venido explicando mis compañeras, es un proceso declarativo. ¿Qué quiere decir declarativo? Que aún no tenemos ningún derecho cierto, sino que hasta ahora estamos buscando que el juez nos vaya a declarar ese derecho a favor suyo y de sus hijos menores. La responsabilidad civil extracontractual, el proceso tiene fundamento legal en el artículo 2341 del Código Civil. ¿Qué nos dice este artículo? El que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Esto nos refleja unos presupuestos o unos requisitos para poder iniciar esta responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es el primero? Debe existir un daño, debe existir un perjuicio sobre una cosa, un derecho o una persona. En este caso, se cumple este requisito. Segundo, la responsabilidad no debe derivarse de un contrato, que era lo que explicaba la doctora Sastoki en un inicio. Tercero, la causación del daño debe ser imputable a un sujeto o a varios sujetos. En este caso es imputable al conductor, pero detrás de está la empresa transportadora. Esto es lo que conocemos como el nexo de causalidad. Desde el aspecto probatorio, señora Luisa, debemos tener en cuenta varios documentos. Acá le voy a hacer como un panorama, algo muy general, que es lo que nosotros necesitamos en dado caso a puertas de presentar la demanda. ¿Qué necesitamos? El acta de función. Esta acta de función en lo que vamos a llegar es al registro civil de defunción del señor José Castiblanco. Es muy importante el registro civil de defunción del señor José Castiblanco, ya que esto es lo que va a acreditar que la persona está fallecida. Sí. Según el informe de policía judicial, que esto lo que nos va a especificar es la ocurrencia del hecho, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Asimismo, la tarjeta de propiedad del vehículo, en el que se demuestre que era el señor José Castiblanco el propietario, como también su SOAT y también el certificado de tradición del vehículo para mirar todo este historial del automotor. También es importante, señora Luisa, respecto tanto de usted como de sus hijos, el registro civil. En el de sus hijos, en el caso del niño Sebastián y la niña Paola, para poder verificar, consolidar este parentesco. Y en su caso, señora Luisa, es el registro civil donde configure su estado civil de casada con el señor José Castiblanco. Esta es una prueba muy importante para poder solicitar la indemnización de los perjuicios. Otro aspecto importante, probatorio, es el juramento estimatorio y la prueba pericial. En el juramento estimatorio y la prueba pericial, ¿qué es lo que vamos a destacar allí? La dependencia económica que ustedes tenían del señor José Castiblanco. Sí, claro. Entonces, es muy importante también decir en este punto de que esto lo ha resaltado la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. ¿Qué nos dice la Corte Suprema de Justicia? Nos ha dicho lo que le estoy diciendo, lo ha repetido la Corte. Nos dice que la dependencia económica se debe inspirar tanto en el juramento estimatorio como en la prueba pericial, que es allí donde vamos a demostrar la dependencia económica de tanto suya como de sus hijos del señor José Castiblanco. También acá es importante recalcar, señora Luisa, que el juez puede decretar
pruebas de oficio, que quiere decir de oficio, que no son a petición de parte, es a disposición del juez. Y también que no, de pronto no se me vaya a asustar con decir yo debo tener todos los documentos. Claro, en efecto, hay unos que usted debe tener, pero también en el derecho hay una parte muy importante que es el principio de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba. Está estrechamente relacionado con el deber de aportación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la persona que en principio tenga esta prueba es quien la debe aportar al proceso. Si la tiene usted, la debe aportar al proceso. Si la tiene la parte demandada, la debe aportar al proceso. No sé si respecto a esto le quedó claro la información, señora Luisa, si desea que le absuelva alguna otra duda. No, no, señora, muchísimas gracias. Ya todas mis preguntas han sido resueltas. Les agradezco a todos. Con mucho gusto, señora Luisa. Doctora, basada en las apreciaciones y en los hechos que nos expuso aquí nuestra clienta, es importante nosotros poder deducir cuál es la acción que vamos a seguir, cuál es la acción que nosotros tendremos que bajo el estudio del caso, pues me gustaría escucharla a cada una de ustedes para mirar qué acciones tenemos que hacer, ¿no? Frente a este hecho. Sí, a mí me gustaría hablar principalmente pues sobre la competencia, la prevalencia sobre la competencia que nosotros, pues yo le expuse pues a la señora Luisa, que me genera cierta duda, pues si bien nosotros sabemos que lo estamos manejando por el Código General del Proceso, porque es un proceso de responsabilidad civil extracontractual, pues en la cual pues están involucradas una persona jurídica y una persona natural. Yo le expliqué a ella pues la base del artículo, el artículo 28, los numerales pues en los cuales serían los competentes para conocer del presente caso y del presente proceso. Y obviamente también, pues como nosotros sabemos, pues prevalece también como tal la competencia, ¿no? Entonces, esto es a consideración de las partes, pues en el caso en particular, pues no se aplica, por lo cual, pues nosotros también deberíamos analizar el factor objetivo y el factor territorial, en el cual, pues en el factor objetivo está, pues la naturaleza del asunto o la cuantía, pues esto está estipulado en el artículo 25 del Código General del Proceso y de acuerdo al factor territorial que se encuentra, pues en el 28, que esto pues se estipula en el numeral sexto, responsabilidad civil extracontractual, tal cual como está así planteado en el código, pues dice que puede ser a prevención, ¿no? Pues la demandante puede elegir dónde puede presentar la demanda. Pero entonces aquí se me genera una duda porque no había contado con el hecho de que se involucran a dos menores de edad dentro de este proceso. Y el involucrar dos menores de edad hace que de manera exclusiva lo tenga que conocer el juez del domicilio de los menores de edad. Pero entonces yo no sabría muy bien, y no sé si ustedes pues tengan la respuesta, cuál de las dos sería, si pues la parte pues que es exclusiva por involucrar menores de edad o eso no tendría nada que ver dentro de este proceso. Mira, doctora, es importante, la pregunta que usted hace es muy importante, pero hay que recordar que cuando aplica el domicilio de los menores de edad, es para procesos en temas de familia. Aquí estamos hablando netamente de un proceso extracontractual. O sea, pensaría que tiene que ser donde ocurrieron los hechos. Sí, doctor y doctora Natalia, también me parece importante pues acatar este tema en este punto. Y si bien es cierto, supongo que la doctora Natalia se está basando en el artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia, lo cual es totalmente correcto. Pero ciertamente en ese proceso, como lo decía el doctor Ronaldo, nos encontramos frente a una responsabilidad civil extracontractual, la cual no involucra ningún tipo de tema relacionado con el fuero de familia, tales como visitas, alimentación o de menores que estén fuera del país. Por lo tanto, en esta ocasión nos vamos a regir por el juez civil. Ok, perfecto. Entonces, en materias también, entonces la dejaríamos en materia civil, ¿sí? De acuerdo Sí, pues a la cuantía y a todo, pues la naturaleza del asunto y demás. sí, dejémosla ahí y la pasamos. Y no sé qué la doctora María Camila. Y compañeros, y en este punto, qué pena con la doctora Camila, la interrumpo. En este punto me parece pertinente aclarar sobre las pretensiones que le mencionamos anteriormente a la señora.
Ya que me gustaría hacer hincapié en cuáles serían las pretensiones que nosotros como buffet deberíamos pedir en este tipo de proceso. Obviamente, no sé ustedes qué consideren, pero como pretensión principal considero que la primera y de gran importancia es pedirle al señor juez que declare rotundamente la responsabilidad civil extracontractual de la empresa Transportes de Carga del Pacífico Limitada, pues del accidente de tránsito ocasionado el 24 de diciembre del 2021 en el perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, tal como nos comentó la señora, en donde falleció el señor José Castiblanco. En segunda medida, tenemos la pretensión en la que el señor juez debe servirse a resolver la relación contractual entre la empresa Transportes de Carga del Pacífico y la aseguradora Colseguros, ya que después de un evidente estudio nos encontramos en que la empresa de transportes cuenta actualmente con un seguro más conocido comúnmente como un SOAT. Para que de esta manera, y según lo establecido en el artículo 64 del Código General del Proceso, se vincule al proceso esta aseguradora y responda solidariamente para que pueda soportar la indemnización del perjuicio posible declarado en el posible fallo que nosotros como bufet vayamos a obtener a favor de la señora y de sus menores hijos. Es importante. Sí, dime, doctor. No, es importante mencionar aquí que como son menores de edad, ¿sí? Toca velar por los derechos de ellos de igual manera, porque quedaron desamparados, ¿no? El responsable en este caso del hogar era el señor que tuvo el deceso en este accidente, entonces pues hay que velar y hay que por los derechos de estos niños y en este caso pues de su señora esposa. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso para el sustento y la manutención y todo lo que corresponde a eso. Sí, Sí, claro. totalmente de acuerdo. Por eso mismo es que en la anterior asesoría le comenté a la señora que íbamos a manejar el tema de las condenas de manera independiente, es decir, la condena económica que vamos a solicitar para la señora Luisa Pérez asciende a los 100 millones de pesos, incluyendo 100 más que son a título de lucro cesante y 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el daño moral. Y pensando precisamente en lo que usted decía, compañero, sobre los perjuicios que de pronto nosotros logramos evidenciar en los menores de edad, entonces acudí a que vamos a solicitar la suma de 487.500.012 pesos. Entonces, esta suma va a ser igual. Esta suma va a ser igual para el menor Sebastián y para la menor Paola, tal como se lo comuniqué a la señora Luisa. Bueno, entonces siguiendo como con esta línea, la tercera pretensión que nosotros vamos a solicitar es la inscripción de la demanda como medida cautelar en el SIN de la Oficina de Tránsito y Transporte de Tuluá correspondiente a los 8 vehículos. Y finalmente, obviamente, como nosotros conocemos, vamos obviamente a pedirle al señor juez que se condene en costas al demandado. Aquí me parece fundamental, compañeros, tener en cuenta que la pretensión subsidiaria no da lugar en este proceso, ya que no existen pretensiones que se excluyan entre sí, sino que tenemos la principal y consecuencia de esto no podríamos pedir una pretensión subsidiaria porque no cabría su fundamento jurídico. Sí, doctora, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los compañeros pensamos lo mismo, pero de acuerdo a lo que usted nos está comentando, pues teniendo en cuenta esta cuantía tan alta que vamos a solicitar, creo que es fundamental tener la seguridad de que vamos a poder pues garantizar anticipadamente el cumplimiento de un posible fallo a nuestro favor, porque pues esa cuantía y viendo la situación de la señora Luisa, que es bastante preocupante, creo que necesitamos tener una seguridad pues para poderle garantizar su derecho. Entonces yo creo que es muy fundamental que nos centremos en saber en qué medida cautelar vamos a solicitar. No sé qué les parece. Sí, doctora, me parece importante y recuerde que esa medida cautelar
también puede, digamos, ir de la mano con la ejecución subsiguiente en temas civiles, ¿no? No sé si aquí aplique, pero lo hago una pregunta también como procesalista. ¿La ejecución subsiguiente para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones se puede aplicar también en este evento? Sí, Claro. doctor. Sí, doctor. Sí se puede garantizar la ejecución una vez las pretensiones de la sentencia de primera instancia salgan a nuestro favor, en el cual procederíamos con el embargo y en dado caso con el secuestro. Si me permiten, quiero esperar a que mi compañera exponga primero la idea de medida cautelar que ella tiene para yo posteriormente poder explicar también este tema, doctor. Perfecto. Me parece. Bueno, claro que sí. Entonces, pues sabemos que tenemos que ir, por decirlo de alguna manera, tenemos que ir a lo seguro, porque este proceso está complicado, es muy interesante, necesitamos velar por el derecho de la señora Luisa, entonces tenemos que revisar primero los presupuestos, que yo creo que acá entre nosotros como el bufet realmente los tenemos para solicitar la medida cautelar de carácter patrimonial que yo le comenté a la señora Luisa, que es la inscripción de la demanda. Pero bueno, analizando primero los presupuestos, según mi criterio, nosotros cumplimos con el fumus boni iuris debido a que pues tenemos como el mínimo de pruebas, pues para que haya un fallo a favor pues de nuestra parte por parte del juez. No sé ustedes qué piensan, yo considero que tenemos todas las pruebas necesarias. Totalmente de acuerdo, doctora. Ok, sí. Seguimos con el periculum in mora, debido a que este va también ligado con el periculum in damne, debido a que si hay una demora en practicar la medida cautelar que vamos a solicitar, pues se va a generar un daño a la señora Luisa, teniendo en cuenta que tenemos que velar también pues por los niños menores de edad. Entonces creo que esta parte también la tenemos totalmente asegurada. ¿Qué les parece? De acuerdo, doctora. Desde mi punto de vista se cumple el presupuesto. Sí, Muy desde mi bien. punto de vista también. Ok, muchísimas gracias. Los últimos dos que también considero que los tenemos como muy seguros es el suspecto de Vitoris, que pues como sabemos acá en Colombia realmente esa parte como de los antecedentes no es que se tenga muy en cuenta, aunque sea como el primer proceso que se esté adelantando, pues podemos solicitar las medidas cautelares. Entonces pues por esa parte, al estar en este país, pues lo podemos realizar perfectamente. Y como pues en la reunión que tuvimos con la señora Luisa, yo le comenté sobre las contracautelas y ella me expuso su voluntad totalmente libre, que le parecía que pues ella sabía que iba a prestar caución. Yo le comenté que seguramente vamos a solicitar una disminución en ese porcentaje, que como nosotros sabemos es del 20%, de acuerdo pues a nuestras pretensiones, pero seguramente pues no sé si les parece, pidamos una disminución en ese porcentaje, pues teniendo en cuenta la situación de la señora Luisa. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, me parece más que necesario, me parece fundamental que, digamos, en este punto del proceso y teniendo conocimiento pleno de los hechos, pidamos este tipo de rebaja en el porcentaje. Pues yo creo, y no sé qué piensen mis demás colegas, debemos es estudiar a la persona como tal y los presupuestos personales de cada uno y si esta medida llega a afectar, en qué medida lo haría. Y es evidente, según los elementos fácticos que nos dio la señora Luisa, que en este momento no están gozando de una buena economía, por lo cual se debe proteger tanto su patrimonio como los posibles hechos futuros de la sentencia. Por lo tanto, se debe considerar profundamente que se disminuya el porcentaje. Ok, muy bien. Entonces, esto lo vamos a solicitar, aunque el juez lo podría realizar, pues de oficio, pero considero pertinente que nosotros lo solicitemos, pues como representantes de la señora Luisa. Después, teniendo en cuenta que ya cumplimos con los presupuestos para la medida cautelar, yo propongo y desde mi experiencia considero que la medida cautelar pertinente es la inscripción de la demanda. ¿Ustedes qué piensan? Fue lo que yo le comenté a la señora Luisa y considero que es como lo más viable, la que pues más procede en este tipo de procesos. Yo estoy completamente de acuerdo, doctora, con la inscripción de la demanda. Primero, es la medida procedente para este proceso declarativo, que hasta ahora vamos en una primera instancia, y pues en un futuro, para garantizar el cumplimiento de esta sentencia, como le comentaba el doctor Parada, poder solicitar las medidas cautelares que procederían en una segunda instancia. Pero completamente de acuerdo, doctora. Y teniendo en cuenta que no tenemos bienes que no estén sujetos a registros para poder declarar un posible un secuestro, la medida cautelar de secuestro,
considero que la medida cautelar nominada patrimonial de la inscripción de la demanda es la más adecuada. De igual manera, nada, solamente estamos esperando es que nos firme el poder y de una vez con eso pues poder inscribir la demanda y cada uno de nosotros pues ir haciendo, digamos, un estudio jurídico de la adecuación jurídica. Ok, claro que sí. Yo, pues, con el tiempo que tuvimos después de la reunión con la señora Luisa, pues realicé mi investigación sobre la empresa a la que vamos a demandar, pues cuáles son como los automotores que utilizan y de acuerdo a mi criterio considero que nosotros deberíamos realizar la inscripción de la demanda, que esto recaiga sobre unos automotores específicos, teniendo en cuenta pues nuestra cuantía. Considero que debe ser sobre 8 camiones de carga marco Hino 300, modelo 2018, versión full, que esto pues, por así decirlo, va a poder como cubrir nuestra cuantía. Sí, doctora, me parece excelente, ya que pues el peritaje nos demuestra que este valor económico podría cubrir la garantía. Ok, sí, porque tengo entendido, de acuerdo a la investigación que realicé, que cada camión está como entre 98 millones. Si no estoy mal, ¿alguien sabe un poco de eso? ¿Si me puede corregir? Es correcto, doctora. Ok, Y además entonces, me parece también esto como, discúlpeme doctora, esto también me parece como una excelente estrategia de defensa, pues el haber como concretado este tipo, averiguado como todo el modelo de los vehículos automotores de transporte y poderlos así mismo incluirlos como la garantía me parece una muy buena opción. bueno, entonces creo que con esto culminamos la parte de las medidas cautelares, que es fundamental para este proceso, pues para garantizarle realmente el derecho a la señora Luisa y pues a sus hijos menores de edad. Perfecto, listo. ¿Otra cosa? Sí, doctor. ¿Parece? Sí, señor. Doctora. Yo quería también dar mi opinión, pero no quería interrumpir la línea de defensa que llevan mis compañeras respecto de si era procedente o no de demandar el domicilio de los niños. Entonces también quería atender el artículo 28 del Código General del Proceso, numeral 2, inciso 2, que en este, inciso segundo, que es en esta parte donde se habla de lo que decía la doctora Granados también, que es en los procesos de alimentos, pérdidas o suspensión de la patria potestad, investigación e impugnación de la paternidad, todos estos temas en los que esté relacionado con procesos de familia, pues será competente el juez del domicilio del menor. En este caso no es un proceso de familia, sino de responsabilidad civil extracontractual, por ende apoyo también completamente la idea de que debe ir ante los jueces civiles, para el presente caso el juez civil de circuito, ya sea a elección de la empresa, del domicilio de la empresa o el lugar donde sucedieron los hechos. Dando también continuidad a lo que decía la doctora Rincón de las medidas cautelares y lo que yo venía pronunciando, entonces nos puede surgir la pregunta, ¿no? Listo, inscribimos la demanda en primera instancia. Viene la segunda, en dado caso, viene la segunda instancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se pueden solicitar allí otras medidas cautelares? Claro que sí se puede. Artículo 590 del Código General del Proceso, que nos habla de las medidas cautelares en los procesos declarativos. ¿Cuáles podemos solicitar en segunda instancia? Como lo venía reiterando. Primero, el embargo, artículo 593 del Código General del Proceso. Entonces, allí, de los bienes de los que en primera instancia se dio la inscripción de la demanda, entonces, este embargo va a proceder en este proceso declarativo solo cuando la sentencia de primera instancia sea favorable a las pretensiones de la demandante, en este caso la señora Luisa. Cabe recalcar que la medida cautelar del embargo es una medida cautelar patrimonial nominada. Entonces, creo que ante esto estamos de acuerdo, o si alguna persona que piense tenga alguna otra opinión. Listo. No, totalmente de acuerdo, doctora. También decimos que se puede dar el secuestro de los bienes sujetos a registro, artículo 595 del Código General del Proceso. Aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que estas medidas proceden en juicios de responsabilidad civil contractual o extracontractual, siempre que el demandante, es decir, en este caso, la señora Luisa, obtenga sentencia favorable, así hubiese sido apelada. Si no lo fue, con mayor razón caben estas cautelas, en el marco de la ejecución del fallo. Pues así lo manda el inciso segundo del literal B del artículo 590 del Código General del Proceso, en el que se establece: si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda y de los que se denuncien como
como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella. Entonces, obsérvese aquí algo importante. Acá hay que tener en cuenta que el embargo y el secuestro, entonces, no solamente van a proceder respecto de los bienes de los cuales se inscribió la demanda durante el trámite del proceso, sino que el legislador también nos ha autorizado al respecto para cualquier otro bien de propiedad del demandado. Entonces, no es requisito de esta medida cautelar que haya sido previamente objeto de registro en la demanda. Parece un tema importante para el tema que estaban tocando las doctoras Rincón y Granados de la inscripción de los vehículos. No sabemos realmente en cuánto puedan estar evaluados, pueden que un poco menos o también un poco más. Entonces, en dado caso, en esta segunda instancia podemos acudir a otros bienes del demandado. Y también pues las medidas cautelares y nominadas en dado caso de que las requiramos. Hasta aquí estamos de acuerdo, doctores. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna inquietud? Estamos de acuerdo, doctora, y por cierto, me parece muy brillante su aporte. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces también me parece importante para esta metodología de defensa que estamos planteando, tener en cuenta cuáles etapas son escriturales en el proceso verbal y cuáles van a ser en audiencia. Entonces, así como un pequeño recuento, fase introductoria, escrita. Fase de conciliación, en audiencia. Fase de instrucción o fase probatoria, en audiencia. Fase de alegación o de conclusión, en audiencia. Y fase de sentencia o resolución, en audiencia. Entonces tenemos que la fase introductoria es escrita. Entonces, ¿cuáles son las actuaciones escriturales en la fase introductoria? Podemos decir que en determinado caso se podría dar una conciliación, pero bueno, entrando al punto. Por parte del demandante, ¿cuáles actuaciones son escritas en la parte introductoria? Tenemos la presentación de la demanda, como también la corrección y reforma de la demanda. Todo esto va por escrito. Segundo, por parte del demandado, tenemos la contestación de la demanda, cuando hay un allanamiento escrito o cuando se proponen excepciones de mérito, ya que estas van en el mismo escrito. También encontramos en esta etapa escrita, pero en escrito separado, excepciones previas, llamamiento en garantía, llamamiento de poseedor y tenedor, y asimismo las demandas que ellos contesten también deben estar por escritas. También todo este proceso es escrito. Una vez realizado lo anterior, el juez hace control de legalidad, que se ha hallado el derecho de contradicción, que todo esté en orden, para de esta manera ya pasar a la fase oral. Entonces, la fase oral, algo que me encanta del proceso oral, es esta aplicación de las reglas técnicas de la inmediación, la rapidez y también de la concentración. En esta fase oral tenemos 2 audiencias que esperemos se pueda desarrollar todo el proceso. Solamente en la audiencia inicial es el querer, pero aún así me parece muy importante programarnos por si tenemos audiencia inicial o por si también hay que pasar a una audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, para empezar, 2 audiencias, la inicial en el artículo 372 del Código General del Proceso. Entonces, ¿con qué vamos a empezar esta audiencia? Ya se corrió traslado de excepciones previa, de mérito, ya se hizo llamamiento en garantía, se vinculó en este caso a la aseguradora, hay que darle traslado, que conteste, ya se terminó todo esto. Entonces, el juez, era donde explicaba anteriormente, va a señalar, va a hacer su juicio de legalidad y va a señalar fecha y hora para la audiencia. Por auto, que se va a notificar por estado y no tendrá recurso por ser un auto de mero trámite o de impulso para el proceso. Sin embargo, este se puede impugnar, en dado caso se puede aclarar, se puede corregir conforme a los artículos 285, 286, 287 del Código General del Proceso. Entonces, acá muy importantes, mis queridos colegas, entonces vamos a citar a las partes, que son los titulares del derecho, y entonces se cita a las partes, que son los titulares del derecho, y claramente nosotros, los abogados. Entonces, ¿qué se va a hacer allí en esta citación? Pues se va a intentar conciliar, se les va a formular el interrogatorio, se va a hacer el careo, muy importante en esta parte del interrogatorio, cuando ya tengamos el acervo suficiente, ponernos detalladamente a estructurarlo muy bien. Sabemos que en dado caso que puede pasar que no llegó la señora Luisa, nosotros quedamos con las calidades dispositivas del litigio para poder conciliar, y sabemos que nuestro tope máximo es 1.414 millones de pesos aproximadamente. Importante tener estas sumas muy claras. En dado caso de que no vaya la señora Luisa, tener en cuenta, explicarle que en los 3 días siguientes debe aportar el soporte, su justificación de por qué no fue, ya que la consecuencia de su inasistencia haría presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión.
Posteriormente en la audiencia, ya como tal en la audiencia lo que se va a resolver, excepciones previas si propone, que ojalá no propongan, también nuevamente conciliar, ya sea que se pueda llegar por parte de nosotros a una conciliación, sea total o sea parcial, que también sería un muy buen punto. Y también el interrogatorio que vamos a realizar, por ejemplo, para planearlo. Es mi idea, claramente recibo ideas también de ustedes, doctores, el interrogatorio al conductor del vehículo. Tengo entendido de que resultó herido, pero ya se encuentra mucho mejor. Y posteriormente dará el juez la fijación del litigio. Entonces, en esta parte les voy a contar una experiencia bastante curiosa que tuvimos una vez en una audiencia, y es que en la fijación del litigio, una de las partes intervino y dijo que se diera por cierto la escritura pública de un contrato de compraventa, que será por cierto el contrato de compraventa. Entonces, ante esta apreciación que dio mi contraparte, pues el señor juez le señaló de que la fijación del litigio era solamente señalar que hechos se admiten como ciertos, pero solamente hechos que admiten prueba de confesión. En este caso, pues sabemos que el contrato de compraventa era de un inmueble, entonces pues era por medio de la escritura pública que se debía mostrar. Entonces fue algo bastante curioso. Pues posteriormente el juez va a hacer el control de legalidad, tener todo esto muy claro, doctores, que no se nos vaya ningún error, no poder no llevar todo el proceso de pronto con una nulidad que ni sabemos, y pues esperemos que lo ideal sea que el juez dicte sentencia en la audiencia inicial, que ya tenga todo ese grado de convicción, con todas las pruebas que le vamos a llegar, con todo lo que hemos aportado al proceso, y prepararnos para esos alegatos de conclusión de 20 minutos. Sin embargo, si faltan más pruebas, pues ya el juez dictará fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Respecto del interrogatorio, obviamente ya lo iremos planeando más a medida que va pasando el tiempo y que vamos recolectando pruebas. Entonces, Sí, quería comentarles. Ok, sí, yo doctora. tengo una, qué pena, doctora Natalia. Sé que Sí. pues estamos haciendo un recuento de cómo es pues como la parte, lo que pues lo que vamos a empezar, ¿no? Con este proceso, pero sí quiero hacer una salvedad que considero relevante, porque pues ahí nos ahorramos, por así decirlo, una parte de lo que usted nos estaba comentando, abogada Camila, que es que pues realmente en este proceso no vamos a necesitar la conciliación. Sé que acá todos lo conocemos, pero pues no vale la pena recordar que hay unos casos específicos en que la conciliación pues no es requisito, como procedibilidad. Acá todos lo sabemos, hay unos 5 casos específicos. Entonces, pues para recordarlo, sabemos que es cuando no conocemos el paradero del demandado, cuando está fuera del país, la que a nosotros realmente nos interesa, que es cuando se solicitan medidas cautelares, como lo estamos solicitando, pues esta parte no es necesaria para nosotros. Cuando pues en procesos de familia, acá nuestro compañero Ronaldo, sé que es el que más conoce de esto, por ejemplo en violencia intrafamiliar. Entonces sí quería acotar esa parte en la que pues nosotros no necesitamos la parte de la conciliación. Y también nosotros, colegas, tenemos que tener en cuenta en tal caso de que queden asuntos pendientes en audiencia inicial, pues vamos a tener que acudir a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces hay que tener en cuenta como las actuaciones que se van a tener en este tipo de audiencia, que pues las partes, el juez y pues los temas pendientes que quedaron en la anterior audiencia. Entonces hay que tener como presente para que pues, no se nos vayan a escapar ningún error, ahí recordar como los deberes del juez, qué puede suceder, al proferir una sentencia, pues es deber del juez y tiene 2 formas, es importante también recordarlo, pues puede ser de forma escrita, puede ser de forma oral. También hay que recordar que esto es muy diferente, cómo se lleva a cabo cada una de estas actuaciones, y pues sabemos que de forma escrita, si no se puede dictar sentencia oral, se deja constancia expresa, el juez tiene que dejar la constancia expresa, hay que tener en cuenta muchos estos puntos en particular, porque pues nosotros podemos intervenir en esta etapa. De todas las formas, pues se tiene que enunciar el sentido del fallo, y para esto, pues de manera escrita, el juez puede tomarse un tiempo de 10 días para enunciar pues el sentido del fallo, ¿no? Para sacar como tal ya la sentencia. Pero en materia, pues cuando se hace de manera oral, pues aunque las partes o sus apoderados pues no hayan asistido en ciertos casos, se puede decretar un receso de hasta 2 horas, pero pues también hay que tener en cuenta que pues nosotros tienen la experiencia de eso, no es que el juez tenga que ser 2 horas, nosotros tenemos que estar preparados para que se demore un poquito más,
porque claramente dentro del juzgado pues están tratando de tomar la mejor decisión posible, que esperemos que sea que nosotros ganemos este proceso, pero pues en tal caso hay que estar preparados para que pues no sean 2 horas como lo establece la ley, sino de pronto un poquito más, para que pues el juez en esa instancia ya dé la sentencia, declare un día el fallo y dé de una vez la sentencia. También pues hay que tener en cuenta que para la práctica de las pruebas, el juez va a interrogar a los peritos que se hayan citado de oficio o a solicitud de la parte, o sea, de nosotros, de cualquiera de las partes que se hayan solicitado, pues esos testigos. Y se va a practicar la exhibición de los documentos y las demás pruebas decretadas, que uno de mis colegas lo estaba mencionando como las pruebas. Entonces también es que el deber del juez es oír los alegatos, hay que estar muy pendientes de toda esta parte, de la parte de la práctica de las pruebas, de los alegatos, luego de esto pues se oyen, porque esto es todo con un proceso, luego de la práctica de las pruebas pues se van a oír los alegatos, primero eso tiene un orden, primero al demandante y luego al demandado, y esto pues ahí en la norma estipula que son 20 minutos cada uno, entonces también hay que tener en cuenta pues los tiempos y los términos dentro de la presente audiencia. El tiempo de los alegatos, esto sí podrá ser superior, pero y en este tipo de alegatos no admiten ningún tipo de recurso para que nosotros no cometamos el error, yo sé que nosotros lo sabemos, pero para no cometer el error de interponer algún recurso y que pues el juez nos diga como no, porque no procede ningún recurso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los temas que pueden quedar pendientes en la audiencia anterior, pues prácticamente sería la práctica de la prueba del interrogatorio de parte, siempre que se haya aceptado la justificación, es decir, que en la anterior no se hayan podido celebrar y se tenga la justificación necesaria para que pues en esta audiencia sí se pueda celebrar. Luego determina pues los hechos que expresan las partes de estar de acuerdo, siempre que sea susceptible de confesión. Y seguidamente el juez pues fijará nuevamente el objeto del litigio, precisará los hechos que considere demostrados y pues prácticamente va a rechazar las pruebas innecesarias, las pruebas que pues nosotros sabemos que sean repetitivas, que ya él diga como que no, estas no las, en un estudio dice estas ya no las necesito, entonces pues no me quedo con estos dos, eh, con estas dos pruebas y son suficientes para la decisión. Entonces nosotros pues ya igualmente lo sabemos. En las partes también hay que tener en cuenta pues que existe un apoderamiento y una prueba pendiente. El apoderamiento pues es el que las partes van a asistir con sus apoderados. Nosotros somos los apoderados de la señora Luisa, que es quien es la demandante. Y pues en este caso sí se pueden presentar claramente recursos en los cuales pues haya lugar en la diferente pues mecanismo de la audiencia. Y en la prueba pendiente, pues asistirá la parte que pues deba ser interrogada, que pues haya quedado, como les había mencionado anteriormente, que haya quedado pendiente. Entonces creo que ya con este como un poco de resumen sobre la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues creo que pues es necesario que lo hayamos hecho para no cometer errores, para que pues no interpongamos recursos donde no los hay, el tiempo y demás cosas, pues no sé. Creo que hasta aquí, no sé si tenga alguna objeción, duda, quiera agregar algo más. Y yo sí tengo una pregunta. Digamos que en el desarrollo de la audiencia, tengo entendido, me corregirán, se dice que el artículo 372 del Código General del Proceso, tengo entendido que, digamos, se solicitan medidas cautelares y no hay que agotar conciliación para no poner como en sobreaviso al demandado para que venda los bienes. Pero una vez se inicie ya la demanda y el proceso, en este caso la audiencia inicial, entiendo según el artículo 372 en el numeral sexto, que dice que desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella, el juez podrá diligentemente hacer pues que las partes, que las partes lleguen a conciliar sus diferencias. Entonces acá yo entiendo que en cualquier momento de la audiencia se podía dar esta conciliación, pero si digamos en la práctica sea de otra manera, también completamente válido. Tenía la duda porque la entendí así, dije, ya una vez vinculado al proceso lo sabe, ya están las medidas, pero si se puede antes terminar el proceso, pues sería mucho mejor con una conciliación que se entre las partes. Lo basé en ese artículo desde la interpretación que hice. Doctora, discúlpeme, es importante lo que usted acaba de mencionar, recordando el caso que se presentó con un empresario que, consecuencia de que iba en altos niveles de alcoholamiento, que
discúlpeme, mató a 2 personajes por la costa, 2, 3, algo así. En este momento llegaron a conciliación y pues dentro de la etapa, ¿no? De la audiencia, dentro de todo el proceso, llegaron a una conciliación y pues se indemnizó la familia, las familias de esas víctimas, mejor dicho. Entonces sí es pertinente tener en cuenta eso. Sí, claro que sí, porque la conciliación como tal la podemos realizar, pero lo que necesitamos tener en cuenta es que no lo necesitamos como un requisito de procedibilidad para poder empezar el proceso. Pero como tal, en las etapas que llevemos en el proceso, yo tengo entendido que sí podemos realizar la conciliación. Además, doctoras, que es importante tener en cuenta que el juez determinará si es necesaria, sí o no, una conciliación siempre y cuando vea el ánimo conciliatorio de las partes. Perfecto, perfecto. No sé si tengan otra duda, otra pregunta al respecto, doctoras. No, yo no. De mi parte, no, doctores. No, yo creo que con No, esta doctor, creo que información está claro. ya tenemos como lo más importante para poder empezar el proceso de la mejor manera y que pues salga obviamente un fallo a favor de nosotros y pues del derecho de la señora Luisa. Que así sea, doctora. Sí, Creo que tenemos los conceptos claros, tenemos las etapas procesales claras, en dónde, cómo actuar, interponer nuestras diferentes acciones en su momento y su tiempo debido. Entonces, doctoras, muy contento de poder tenerlas y pues creería que ya dar por terminado esta reunión. Gracias, doctor. Dice Gracias. igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día.